La puerta de al lado estaba abierta. No entreabierta, estaba abierta. En un hombre como Andrés ya era suficiente para entender que algo no estaba bien. Porque si algo tenía ese tipo era control. Control en la forma de hablar, en la forma de saludar, en la forma de mirar, sin parecer que estaba mirando. Un hombre demasiado correcto para dejar una puerta así botada a las 7 de la mañana. Pero ahí estaba, abierta, silenciosa, como si alguien hubiera salido con apuro o como si ya nadie pensara volver. Hay historias que no empiezan con un grito. Empieza con detalles pequeños que no deberían importar, pero importa. Y cuando por fin entiende, ya está metido hasta el cuello. Bienvenidos a Encuentros Casuales. Hoy vamos a contar la historia del amigo Andrés. Llevaba meses viviendo al lado y nunca había dado razón clara para desconfiar de él. Era el vecino ideal para cualquiera que quisiera vivir tranquilo, educado, servicial, discreto y que se vuelven familiares sin que nadie se dé cuenta. Saludaba con respeto, cargaba las bolsas de los vecinos, hacía comentarios normales, era una persona alegre y nunca ponía música a la alta. Nunca armaba problemas a simple vista. Y era de esos tipos que hasta dan confianza sin pedirla. Y tal vez por eso costó tanto aceptar que algo no cuadraba en él. El primero en notarlo fue su vecino. Un hombre que trabajaba desde casa. Y que por pasar tantas horas encerrado terminó aprendiendo los ritmos del edificio. Sin comprometerse. Sabía que salía temprano, que llegaba tarde, que niño corría por el pasillo, qué pareja discutía. Y dentro de esa rutina, Andrés empezó a sonar raro. No de día, de noche. No pasaba siempre, pero sí lo suficiente a veces entre las 2:45 de la mañana a las 3 y pico de la madrugada. Se escuchaba su puerta abrirse con una delicadeza extraña. No como cualquiera sale normal, como quien no quiere dejar rastro. Después venían unos pasos contenidos bajando por las escaleras. Nunca usaba el ascensor. Al día siguiente aparecía fresco, amable, impecable, como si hubiera dormido todas las 8 horas en la noche. La primera vez no significó nada. La segunda incomodó un poco y la cuarta ya era un patrón. Lo raro no era que salía a esa hora, era como salía. Con ropa oscura, gorra baja, una postura distinta, más dura, menos relajada. De noche no parecía el mismo hombre, parecía que se ponía encima otra versión de sí mismo. A veces llevaba una mochila negra, otra vez es nada. Un par de noches después llevó una carpeta. Ese detalle fue el que terminó de romper la normalidad. Hasta ese momento todavía era posible, pensaba cualquier cosa razonable. Un trabajo raro, un problema personal, una doble vida medio triste, pero una carpeta a las 3 de la mañana ya sonaba distinto, sonaba asunto delicado, a encuentro preparado o algo que no quería verse de día. El vecino intentó ignorarlo, pero no pudo. Empezó a fijarse más de la cuenta, no con orgullo, ni con ganas de meterse en la vida ajena, más bien con esa mezcla fea de presentimiento y fastidio que aparece cuando algo pequeño empieza a molestar demasiado. Si escuchaba movimiento, prestaba atención. Si veía una sombra por el ojo de la mirilla, se quedaba quieto. Y así fue armando un rompecabezas sin piezas claras, pero con suficiente ruido como para no dormir tranquilo toda la noche. Una noche decidió seguirlo. No fue una locura impulsiva, fue una mala decisión pensada. Bajó unos minutos después, manteniendo distancia, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Andrés caminaba como alguien que tenía la ruta memorizada, sin mirar atrás, sin dudar, sin sacar el teléfono. Lo siguió varias cuadras hasta un edificio viejo.
medio abandonado, de esos que parecen fuera del lugar, en una zona donde todo el mundo ya cambió ventana y pintó fachadas. Andrés entró, la puerta se cerró y el otro se quedó afuera, con cara de imbécil, sin valor para tocar, sin excusa para entrar. Volvió a casa peor de lo que salió, porque ya no tenía paz, tampoco tenía respuesta. Pasaron 2 días sin ver a Andrés. Después volvió a aparecer como siempre, saludando, regando unas plantas, hablando normal y justo cuando el vecino empezaba a pensar que tal vez se había montado una película ridícula en la cabeza y tocaron la puerta. Era una mujer que no vivía ahí, no venía perdida, venía buscando y preguntó por Andrés. Pero no dijo solo Andrés, dijo su nombre completo, que el vecino jamás había escuchado. Cuando él respondió que sí, que el hombre vivía al lado, ella lo miró un segundo más de lo de la cuenta y soltó una frase que dejó el aire raro. Si lo ves, dile que su esposa lo está buscando. ¿Esposa? La pregunta no entraba en ningún lugar lógico. Andrés nunca había mencionado pareja, nunca había recibido visitas así, nunca dejó ver una vida compartida. Todo en él daba la impresión de un hombre solo, ordenado, hasta un poco hermético. Pero esa mujer no estaba adivinando, estaba segura de lo que decía. Esa misma noche, cuando volvió a oír la puerta abrirse de madrugada, lo siguió otra vez. Esta vez logró entrar al edificio antes de que se cerrara la puerta. Subió detrás de él despacio, con el corazón sonando demasiado fuerte para un pasillo tan callado. Andrés llegó al 3er piso. Una puerta se abrió. Hubo voces bajas. No se entendían las palabras, pero no sonaba como una conversación normal. Sonaba tensa con historia. Esperó varios minutos escondido en la escalera. Cuando Andrés bajó, ya no llevaba la carpeta. La puerta del apartamento del 3er piso estaba medio abierta. La empujó con cuidado y se encontró con una mujer sentada frente a una de las mesas llena de carpetas, fotos y hojas. No se sorprendió al verlo, y eso fue peor que cualquier grito. Lo miró con cansancio, como si él fuera otra más de una lista que ella conocía. Le preguntó si también venía por él. No supo qué decir. Entonces la mujer fue al grano. Dijo que Andrés no era Andrés, o por lo menos no siempre. Que había usado otro nombre, otra versión, otra historia, según las personas que tenía al frente. No hablaba como alguien despechado, hablaba como alguien agotado de confirmar lo mismo una y otra vez. Le mostró fotos. Una aparecía vestido de manera formal, al lado de un hombre mayor, otra como una mujer distinta, sonriendo como una pareja estable. En otra aparecía con otro, incluso otra mirada. No era solo un hombre mintiendo, era un hombre cambiando de piel. La mujer explicó que no era un ladrón común ni un estafador, de esos que vacían cuentas y desaparecen al día siguiente. Lo suyo era más lento, más sucio, más difícil de detectar. Se metía en la vida de la gente haciéndose pasar por alguien confiable. Ganaba espacio, escuchaba, aprendía, a veces sacaba dinero, a veces información, a veces solo llevaba algo que no era material. Confianza, tranquilidad, estabilidad, y después se iba. Pero antes de que el vecino pudiera ordenar una sola idea, ella le dijo algo que lo dejó helado. ¿Todavía no sabes lo que hacía contigo? Esa frase lo acompañó de vuelta al edificio como una fiebre, porque hasta ese momento había pensado que Andrés como alguien extraño, quizás peligroso, pero quizás hacia afuera. Y de golpe apareció la posibilidad de que él también hubiera sido parte del juego sin darse cuenta, y empezó a recordar preguntas pequeñas que en su momento aparecían normales. Al día siguiente
fue directo a tocarle la puerta. Nadie respondió. Empujó la puerta y por casualidad se abrió. El apartamento estaba vacío. No medio vacío. Vacío completo. Sin ropa, sin fotos, sin cajones desordenados, sin cables, sin vasos, sin vida. Parecía un sitio alquilado para aparentar, no para vivir. Como si todo ese tiempo al lado de ellos hubiese sido una puesta en escena. Solo había una hoja sobre la mesa, una sola frase escrita a mano. Hay personas que nos buscan hacer daño, pero tampoco saben quedarse. Se quedó un rato mirándola como si de tanto leerla fuera a cambiar de sentido. Pero no, seguía sonando igual de tramposa. Como si el hombre quisiera despedirse dejando una imagen triste de sí mismo. No una culpa clara, como si incluso en su ausencia quisiera controlar lo que iba a recordar. Después de eso, no vino una gran resolución. No apareció la policía tumbando la puerta. No salió una verdad completa de lo que explicaba todo. Solo quedaron piezas sueltas. La mujer que decía ser su esposa, los hombres distintos, el apartamento falso y esa sensación insoportable de haber convivido pared con pared con alguien que nunca terminaba de ser una persona entera. Lo más pesado no fue descubrir que Andrés mentía. Lo más pesado fue entender que probablemente observaba más de lo que hablaba. Que mientras todos creían conocerlo por su educación, por su calma, él tal vez ya había estudiado las rutinas de media torre o medio edificio. Quien vivía solo, quien estaba vulnerable, quien confiaba rápido, quien necesitaba conversación, quien abría la puerta sin pensar demasiado. Eso fue lo que cambió de verdad al vecino. No se volvió paranoico, pero perdió una tranquilidad que antes tenía sin darse cuenta. Empezó a mirar distinto a la gente, demasiado correcta, a los favores demasiado oportunos, a las personas que parecían diseñadas exactamente para caerle bien. Pero una cosa es ser amable y otra distinta es no dejar nunca una grieta, nunca un error, no, nunca una rareza visible día a día. Y reservar todo lo verdadero para la madrugada. Hay personas que se asustan por las cosas que hacen otras personas. Bien sabe parecer ofensiva. A veces lo más peligroso no es que llegue a hacer ruido, sino que no encajan demasiado bien en la vida ajena. Hasta hoy no sabemos exactitud qué buscaba Andrés allí. No sabe si estaba preparando algo, si ya había sacado lo que necesitaba o simplemente se cansó y se fue antes de cerrar el círculo. Lo único claro que no era un vecino normal y que tampoco fue una coincidencia, porque hay hombres que entran en un lugar para vivir y otros que entran para leer todo desde adentro. Y a veces cuando el edificio queda en silencio y todavía parece escucharse una puerta abriéndose, con cuidado en plena madrugada, no porque Andrés haya vuelto, sino porque hay presencias que se van del pasillo, pero tardan mucho para irse de la cabeza. Y eso es lo peor de ciertas historias que terminan, pero se cierran. Si te quedaste aquí es porque hay otras verdades incómodas para escuchar. Lo veo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima oportunidad en Encuentros Casuales.